Muy bien, para los que se están incorporando nuevamente, muy buenas tardes. Sean bienvenidos dentro del curso de Derecho Procesal Civil 2, semana número 13. Pues ya empieza la cuenta regresiva de las clases. Tenemos para hoy la continuación del tema de procesos especiales, tal y como hacíamos desde el inicio de clase. Perdón, tenemos y hemos venido desarrollando en orden del libro primero hasta el libro, vamos a desarrollar hasta el libro sexto, que son las impugnaciones a las resoluciones judiciales. Para esta clase en particular, pues vamos a continuar con algunos de los temas de jurisdicción voluntaria, y sabemos que dentro de estos, algunos están regulados dentro del Código Procesal Civil y Mercantil y otros dentro de la Ley Reguladora de Jurisdicción de Asuntos Notariales de Jurisdicción Voluntaria. Tenemos como objetivo de la clase conocer los procesos especiales. Créanme que el tema para mí conocer es muy importante porque esto nos ayuda a determinar la precisión con la que el alumno y futuro profesional puede identificar qué es lo que se tiene. ¿Por qué? Les recuerdo que una persona no va a llegar con ustedes, sea vía física, vía virtual, vía telefónica, vía WhatsApp, porque ahora créanme que las consultas por estas vías se están incrementando. O sea, yo tengo una agenda donde hago videoconferencias con algunos clientes que, miren, para empezar, la facilidad de no tener que estar hasta ciertas horas en la oficina, la facilidad también para la gente de no tenerse que estar transportando de un lugar a otro, más los riesgos, más el tráfico, más el gasto, cuando perfectamente por esta vía se puede uno empalmar y hacer la respectiva consulta sin ningún inconveniente para aquellos que así lo deseen. El asunto es de que la gente no llega y le dice, mire, yo realmente necesito un cambio de nombre, yo necesito una identificación de tercero. La gente no llega así como, la gente llega planteando el problema y de ese problema que se tiene que interpretar, y esta interpretación es la que entonces debe determinar uno, bueno, la persona se quiere divorciar, pero no está la persona, entonces se tiene que hacer una declaración de ausencia. ¿Cuándo procede y por qué procede una declaración de ausencia y en qué caso? ¿Cuándo procede y cuáles son los requisitos? Debe uno de actualizarse. No está de más el recomendarles que los procedimientos judiciales en general son bastante dinámicos. Especialmente el tema de pandemia vino a afectar bastante el cómo se llevan a cabo los diferentes procesos. Entonces, sí es importante que, que tengan en mente cómo se van a realizar los diferentes procedimientos y no solo cómo se van a llevar a cabo, sino que cuál van a ser los respectivos costos que tienen. Una de las cosas que yo les recomiendo mucho es que vayan a la página de la Procuraduría General de la Nación y tiene un apartado que hace referencia a lo que es jurisdicción voluntaria. Pero ¿saben qué? ¿Por qué no lo ponemos mejor para que lo conozcan? Aquí se trata de aprender y vamos a poner ahora lo que es sobre la Procuraduría, la página de la Procuraduría. Vamos a poner ahorita en pantalla la página de la Procuraduría. Ahí estamos. Ok, vamos a compartir esta página. Ok, estamos compartiendo la página de la Procuraduría General de la Nación. ¿Qué es lo que nos interesa aquí? Pues le recordamos, debemos de recordar que la Procuraduría General de la Nación es la institución del Estado encargado de velar por, en primer lugar, la defensa del Estado, es decir, la abogacía, es el abogado del Estado. En segundo lugar, y por los niños, niñas, adolescentes, por adulto mayor, personas en estado de discapacidad. Pero vayamos llegando acá a la parte que más nos interesa. Vean acá, en la parte de abajo del lado derecho,
interviene lo que es el aspecto que dice jurisdicción voluntaria. Vamos a ingresar a esta parte. Bueno, nos saca el siguiente aviso, el cual indica que los documentos ya presentados en los expedientes de jurisdicción voluntaria no deben ser alterados, testados, entrelineados, destruidos, suprimidos, ni sustituidos por otros, y al presentar nueva documentación, la misma deberá incorporarse a continuación de la última actuación emitida por la Procuraduría General de la Nación, y nos da incluso los artículos para fundamentar esta decisión. Ok. Véanse, en primer lugar, tiene lineamientos en relación a los asuntos de jurisdicción voluntaria. Y aparte de eso, son los diferentes formularios para la presentación de expedientes de jurisdicción voluntaria. Veamos primero a estos. Miren la cantidad de hojas que tienen. Lineamientos de jurisdicción voluntaria. Y vean ustedes acá, aquí nos da, pero vamos a entrarle a uno en particular. Solo necesito verificar si... Vamos a dejar de presentar esto y vamos a presentar la página donde están los lineamientos. Ok, ahí estamos. Vean acá, para una declaratoria de interdicción, requisitos generales, escrito inicial y documentos adjuntos, que son certificación de nacimiento del presunto interdicto y del interesado. Primera resolución en la que se da trámite a las diligencias. Esto es pura jurisdicción voluntaria, la hace el notario. Notificación de la primera resolución la hace el notario. Informe médico rendido por experto nombrado por el juez, de quien deberá constar el discernimiento del cargo. Informe médico rendido por experto propuesto por la parte interesada, de quien deberá constar discernimiento del cargo. Reconocimiento judicial practicado por el juez de familia al presunto interdicto. Constancia de carencia de bienes del presunto interdicto. Resolución en la cual se confiere audiencia a la Procuraduría General de la Nación. Y miren, aquí están todas las directrices. Tenemos también para la declaratoria de ausencia, requisitos y directrices adicionales, declaratoria de muerte presunta, requisitos y directrices adicionales de la declaratoria de muerte presunta. Bueno, aquí estamos. Vamos a regresar al tema directamente, pero espero que esto les haya iluminado un poco en relación a cómo manejamos el tema de jurisdicción voluntaria. Muy bien. Vamos a empezar con el tema de lo que es el cambio de nombre. Si vamos a hablar del cambio de nombre, recordemos que lo que sería una pregunta de examen técnico profesional, aquí tengo mi libro de Alfonso Brañas. ¿Cuáles son los atributos de la personalidad? Una pregunta muy cajonera de examen técnico profesional. Nombre, domicilio, estado civil. Nombre, domicilio, estado civil. Entonces, cuando obtenemos los atributos de la personalidad, dentro de estos tenemos el nombre. Y esto significa que sí podemos. Entonces, atributos de la persona individual es la capacidad como atributo de aptitud de actuación jurídica. Tenemos también el estado civil como atributo de calificación. Tenemos el nombre, que es lo que nos interesa el día de hoy, como el atributo de individualización que permite distinguirla, y tenemos el domicilio como atributo de radicación que permita situarla.
Entonces aquí tenemos lo que es esto. Si una persona desea cambiarse nombre, ¿lo puede hacer? Sí, sí lo puede hacer y para eso va a necesitar el auxilio de un notario. Vamos a ver lo que regula con respecto a eso nuestro Código Civil. Artículo sexto, Código Civil. Las personas no pueden cambiar sus nombres sino con autorización judicial. La persona a quien perjudique un cambio de nombre puede oponerse a la pretensión del solicitante en la forma que dispone el Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Y cuál es esa forma? Bien, veamos el cambio de nombre en el Código Procesal Civil y Mercantil. Ok, lo que es un cambio de nombre. Vamos al artículo 438, por favor. Entonces nos indica el ordenamiento adjetivo civil que la persona que por cualquier motivo desee cambiar su nombre de acuerdo con lo establecido en el Código Civil, lo solicitará por escrito al juez de primera instancia de su domicilio, expresando los motivos que tenga para hacerlo y el nombre completo que quiere adoptar. ¿Cuál es la parte importante acá, entre muchas? En primer lugar, que aquí hace referencia a que se presenta ante quién, ante el órgano jurisdiccional, pero en la ley de tramitación voluntaria nos hace referencia que lo podemos hacer directamente ante el notario. ¿Cuál es lo correcto acá y por qué? No se están contradiciendo. Fíjense que no se están contradiciendo las normas. Simple y sencillamente estamos haciendo referencia de qué año es cada ley. Veamos de qué año es cada ley. Efectivamente, una es del 63, el Código Civil, y el Código Procesal Civil Mercantil de igual forma. Pero vale la pena tomar en cuenta que la Ley de Regulación de Tramitación de Asuntos de Jurisdicción Voluntaria data de 1977, es decir, es un tanto más moderna y eso permitió al notario poder llevar a cabo este procedimiento. Muy bien, vamos a continuar. Fundamento para el cambio de nombre. El Código Civil establece en su artículo cuarto que la persona individual se identifica con el nombre con que se inscriba su nacimiento en el registro civil, el que se compone de nombre propio y el del apellido de sus padres. Asimismo, el artículo sexto del mismo cuerpo legal preceptúa, las personas no pueden cambiar sus nombres sino con autorización judicial. Fíjense que no establece una razón para cambiar el nombre y dentro de
de todo, pues en esta clase en particular, si una persona se quiere cambiar el nombre, puede ponerse el nombre que se le da la gana. No obstante que, de acuerdo a unas estadísticas del Registro Nacional de las Personas, los nombres más comunes son, imagínense la nueva población, son nombres de personas que se dedican al reggaetón y de futbolistas, ¿no? Pues por los segundos, aunque no me gusta ese deporte, pues tengo algún respeto. Por los primeros, pues va a estar lleno de nuestra población guatemalteca de este tipo de nombres. Sin embargo, no hay ninguna restricción. La parte importante que sí debemos de tomar en cuenta para el cambio de nombre es que el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño hace referencia a que en todas las decisiones que afecten al niño se le debe de tomar en cuenta, se le debe de consultar. Y toda vez que en este es uno de los pocos casos donde la Procuraduría General de la Nación no interviene, entonces no hay quien garantice o determine si se debe de dar audiencia, en este caso, al niño ni adolescente. Ustedes dirán, bueno, pero no tiene que preguntar. Claro que se le tiene que preguntar. Los jueces de familia le preguntan al niño desde que tiene 4 años cómo se lleva con su papá, cómo se lleva con su mamá, una situación dentro de un ámbito que pues no interviene en la psicología, pero sin lugar a dudas un juez pues tiene la suficiente delicadeza para saber que está hablando con una persona de 4, 5, 7, 10 años que en relación a decidir con quién va a compartir más tiempo y por qué. Y muchas veces los niños se sinceran, como dicen un refrán, ¿verdad? La persona en estado alcohólico y los niños dicen la verdad y efectivamente la gente se suelta a decir, mire, no quiero estar con mi mamá porque me pega mucho, no quiero estar con mi papá porque me regaña mucho. Y ese tipo de situaciones es importante que lo determine el juez para darle audiencia en relación a esto. Siguiendo con el cambio de nombre, siendo los padres quienes representan al niño, niña o adolescente y manifiestan al notario su deseo de iniciar las diligencias voluntarias de cambio de nombre de su hijo, pretendiendo entonces que se declare a través de dichas diligencias el nuevo nombre con el cual desean que se identifique en sus relaciones sociales y familiares. Se cambia el nombre propio del niño, puesto que de existir error en los apellidos de los padres, lógicamente el trámite sería una rectificación de partida de nacimiento. En el desarrollo de las diligencias voluntarias de cambio de nombre en sede notarial, contempladas en el decreto número 54-77 del Congreso de la República, ley reguladora de tramitación de asuntos de jurisdicción voluntaria, la misma no contempla el dar audiencia a la Procuraduría General de la Nación. Por tal razón, los notarios no cumplen en muchas ocasiones con lo establecido en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que se ha citado anteriormente. Ahora bien, veamos qué regula el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño. Ok, vamos a ver lo que regula el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño. Los estados partes garantizan al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio del derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño en función de la edad y madurez del niño. Con tal fin se dará en particular al niño la oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado en consonancia con
las normas de procedimiento de la ley nacional. Entonces, hace referencia a que se protege el, el, el derecho de los niños y niñas que estén en capacidad de formarse una opinión, a expresarla sobre todos los asuntos que le afecten particularmente en procedimientos judiciales y administrativos. De igual forma, la formación de esta capacidad de opinar, de pensar libremente, empieza en la familia y continúa en la escuela. Hace un par de generaciones, un niño o niña no podía escuchar y menos participar en las conversaciones de los adultos, quienes les enviaban al último rincón de la casa. En la escuela pueden descalificar el dibujo de un corazón pintado de verde. Los niños pueden aprender de memoria las respuestas y algunas veces tienen temor de usar sus propias palabras para explicarse. Esto ha cambiado, pero podrías encontrar en nuestra sociedad algunas prácticas que no favorezcan que los niños y niñas se formen su propia opinión y otras que sí le faciliten. Es de tomarlo en cuenta. Este tema se ve mucho en temas de familia, donde se le da la potestad al niño que tome decisiones, pero es fundamentado en esta convencionalidad que hay respecto a la Convención de Derechos del Niño. Continuando con lo que es el cambio de nombre. Es decir, que se toma al niño como un objeto y no un sujeto de derechos. Legalmente no existe determinado el momento oportuno para escuchar al niño, lo que permite que sea el notario quien disponga a recibir o no la opinión del niño, niña o adolescente. No lo tiene establecido. Si muchas veces aspectos que están normados en la ley no se cumplen, ¿qué puede pasar con algo que ni siquiera esté normado? Que no se determina el momento o la forma en que va a ser escuchado un niño o niña adolescente. Va a ser bastante complicado. Y me pregunta Ofelia, ¿realmente este trámite de cambio de nombre se inicia directamente ante el notario? Pero en un momento determinado pasa para que dé su autorización el juez. Sí, se inicia ante notario, mi estimada Ofelia. No existe obligación legal, como quedó establecido anteriormente, de dar participación a la Procuraduría General de la Nación, por lo que no existe entidad que supervise el diligenciamiento de dicho cambio de nombre y por lo tanto es discrecionalidad del notario el cumplimiento o no del artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Depende de él, es su criterio y regularmente es muy pocas veces que lo hace. En la realidad, el notario se ha convertido en un robot de cumplir procedimientos y la respectiva tramitología de cada uno de los casos, pero se debe de escuchar. Y yo les comentaba a los de la clase de ayer que lo más común que se tiene en estos casos es cuando no quieren, y no quieren el nombre porque resulta que es el nombre, bueno, de la madre cuando el niño tiene el nombre del padre y él se ha desentendido, entonces quieren quitárselo. Pero también tenemos cuando la niña a veces tiene el apellido de la abuela y no hay buena relación y empiezan a hacer de todo por lograr quitarles el apellido de, de la abuela o de alguna tía o situaciones de ese tipo, que al final de cuentas no son más que rencillas dentro de la misma familia. Siendo la Procuraduría General de la Nación la entidad que por disposición legal puede emitir opinión en diligencias voluntarias en sede notarial, es importante su participación obligatoria en el cambio de nombre, evitando con ello que el notario discrecionalmente escuche o no la opinión del niño, niña o adolescente. Pero se necesita esta opinión acá en este tipo de situaciones. Es de suma importancia que se maneje este tipo de situaciones. Es importante saber cuál es la opinión del niño o adolescente en relación al cambio de su nombre. Esto determinar
cómo se tramitará o cómo se resolverá si se diera el caso de que el niño o no está, si el niño está o no de acuerdo. Es muy, pero muy importante. Debe recabarse toda la información necesaria para dar certeza al trámite y así velar que se cumpla con todas las normas legales que se refiere a dichas diligencias. Entonces, ¿cómo negar la participación de la Procuraduría General de la Nación si es evidente que su participación y opinión es legalmente necesaria, evitando con ello las discrecionalidades? Es decir, que unos lo hacen, otros no lo hacen. Es importante que se maneje de esta forma. El notario recibirá la información que se ofrezca para el solicitante y dispondrá que se publique el aviso de su solicitud en el diario oficial y en otro de los de mayor circulación por 3 veces en el término de 30 días. El aviso expresará el nombre completo del peticionario, el nombre que desea adoptar y la advertencia de que puede formalizarse oposición por quienes se consideren perjudicados por el cambio de nombre. Recibida la información y transcurridos 10 días a partir de la única publicación sin que haya habido oposición, el notario hará constar el cambio de nombre y dispondrá que se publique una vez sola, una sola vez en el diario oficial y se comunicará al registro civil para que se haga la anotación correspondiente. Si se hubiere presentado oposición, el notario remitirá el expediente al tribunal competente para que con audiencia el incidente al oponente, dar audiencia del incidente al oponente. Resuelva si procede o no el cambio de nombre de conformidad con el artículo 43 del Código Procesal Civil y Mercantil. Vemos qué es lo que regula el artículo 43. Tramitación. Salvo que la propia ley disponga otra cosa, todas las diligencias relativas al depósito, intervención, rendición de cuentas de los depositarios o impugnaciones de las mismas se tramitarán en cuerda separada y en forma de incidente a fin de no obstaculizar el transcurso del asunto principal. Bueno, aquí vamos a entrar a lo que son las partidas de nacimiento, pero antes de eso vamos a leer un poquito en relación a lo que regula el procedimiento en todo lo que es el cambio de nombre. Artículo 438. Ya leímos el 438 en relación a cómo se admite este tipo de procesos. Sin embargo, en relación a la resolución y oposición. Recibida la información y transcurridos 10 días a partir de la última publicación, sin que haya habido oposición, el juez accederá al cambio de nombre y ordenará que se publique por una sola vez en el diario oficial y que se comunique a registro civil para que haga la anotación correspondiente. Si se hubiere presentado oposición, se tramitará en forma de incidente, es decir, del artículo 135 a 138 del Código Procesal Civil y Mercantil. Hubiera usado y fuere conocido con el nombre propio distinto del... perdón. Si se hubiera presentado oposición, se tramitará en la vía del incidente y en vista de la prueba aportada, el juez resolverá si procede o no al cambio de nombre. Esta resolución es apelable. Ya en la última, cabal, justo la semana número 16, vamos a tocar el tema de lo que son las impugnaciones a las resoluciones judiciales. Y ahí es donde vamos a determinar cuáles son las resoluciones que son apelables. Y aquí nos hace referencia que esta es una de las resoluciones que puede ser apelable. Con respecto a definición doctrinal de partida de nacimiento. Relativo a las partidas de nacimiento en sentido genérico. Se llaman partidos a los asientos escritos que se llevan en los registros
especialmente creados a ese efecto, confeccionados por oficiales públicos que nombran las autoridades administrativas. De la definición en relación a la partida de nacimiento, se debe resaltar que los asientos de las partidas de nacimiento son efectuadas en registros civiles específicos establecidos posteriormente a los registros parroquiales. Recordemos, hoy día tenemos registro nacional de las personas. Anterior a esto teníamos el registro de personas, el registro de personas individuales que estaba adscrito a las municipalidades. Pero sin embargo, aparte de eso, también existían los registros parroquiales, que era antes de estas municipalidades, lo que se establecía era de que las personas fueran a asentar a sus hijos en las diferentes parroquias. Otro aspecto que merece resaltar de esta definición es que los asientos son confeccionados por oficiales públicos, es decir, por auténticos registradores nombrados por autoridad de gobierno, resaltando categóricamente con ello el carácter de partida de nacimiento a las partidas eclesiásticas. Vamos a ver sobre lo que nos regula la ley de tramitación de asuntos de jurisdicción voluntaria en relación a las partidas y actas del registro civil. Vamos a ponerlo en pantalla. ¿Sí? Ok. Seguimos entonces. Y vamos a ver lo que determina la ley de regulación de asuntos de jurisdicción voluntaria en relación a esto. Ok. Podemos ver acá entonces en relación a las partidas y actas de registro civil. Estamos con la ley reguladora de asuntos de jurisdicción voluntaria. Artículo 21. Partidas y actas del registro civil. Artículo 21. Omisión y rectificación de partidas. En caso de haberse omitido alguna partida o circunstancia esencial en los registros civiles, el interesado podrá acudir ante el notario, quien, en vista de las pruebas que se presenten, de las que de oficio recabe y previa audiencia al Ministerio Público, que en este caso es la Procuraduría General de la Nación, resolverá que se repare la omisión o se haga la rectificación correspondiente. Si hubiere alguna sanción, se aplicará. Esta será determinada por el respectivo registrador civil a fin de que se haga efectiva previamente a la inscripción del nuevo asiento. Tenemos también lo que es el artículo 22 en relación a la determinación de la edad. Cuando para cualquier acto o diligencia que no sea de carácter procesal penal y no fuere posible fijar la fecha de nacimiento de una persona, podrá acudirse ante notario, quien le atribuirá la edad que le fije un facultativo competente compatible con el desarrollo y aspecto físico de la persona
Y por último, en relación a las omisiones y errores del acta de inscripción, artículo 23. Cuando en el acta respectiva se hubiere incurrido en omisión, error o cualquier eh, equivocación que afecte el fondo del acto inscrito, el interesado podrá ocurrir ante el notario para que, con audiencia del registrador y del Ministerio Público, que para este caso la Procuraduría General de la Nación, resuelva sobre la procedencia de la rectificación y anotación en la inscripción original. Continuamos con... Muy bien. En cuanto a la partida de nacimiento en sentido específico, se dice que es la constancia del registro civil o de los libros parroquiales relativa al nacimiento de una persona con constancia de diversos elementos vinculados con tal nacimiento. Es decir, es el documento que se hace constar por medio de, este caso, el ente. El ente puede ser desde las parroquias, las municipalidades y para el caso actual, el registro general, el registro de las personas, registro nacional de las personas. En cuanto a la definición legal de la partida de nacimiento, y a continuación se van a analizar las leyes que regularon desde su institución legal. Veamos, desde el Código de 1877, decreto gubernativo número 175, el cuerpo legal que instituyó el registro civil en Guatemala únicamente se enumeraban los hechos y los actos que destacaban de la persona humana, que se podían asentar en dicho registro sin encontrar ninguna definición de partida de nacimiento. En el Código Civil de 1933, decreto legislativo de 1932, no hubo mayores reformas en materia de partidas de nacimiento y tampoco se pudo hallar una definición de las mismas. En el Código Civil vigente, decreto ley 106, solamente se estableció la definición de registro civil, no así de la partida de nacimiento. Por último, en la Ley del Registro Nacional de las Personas, decreto número 90-2005 del Congreso de la República de Guatemala, no obstante, hizo importantes reformas en materia registral. Tampoco se establece una definición de partida de nacimiento. Se puede decir que en materia registral, en el ordenamiento jurídico de Guatemala no existe definición legal alguna de partida de nacimiento. Simplemente no se tiene esta definición. Simplemente no se tiene. Aunque todos sabemos realmente a lo que nos referimos con este tipo de procedimientos. Omisión y rectificación de partidas. En caso de haberse omitido alguna partida o circunstancia esencial en los registros civiles, el interesado podrá acudir ante notario, quien en vista de las pruebas que se presenten de las que se cabe oficio, recabe y previa audiencia de la Procuraduría General de la Nación, resolverá que se repare la omisión o se haga la rectificación correspondiente. Cuando para cualquier acto o diligencia que no sea de carácter procesal penal y si no fuera posible fijar la fecha de nacimiento de una persona, podrá acudirse ante notario, quien le atribuirá la edad que le fije un facultativo competente compatible con el desarrollo y aspecto físico de la persona. Este es un procedimiento encargado de hacerlo un galeno, es decir, un médico que mediante las medidas puede llegar a aceptar este tipo de situaciones.
Un momento, solo estoy viendo el procedimiento. Muy bien. Los temas que vamos a tocar respecto a eso. ¿Cuándo los casos se deben de inscribir en los registros? De acuerdo al artículo sexto de la Ley Reguladora de Tramitación de Asuntos de Jurisdicción Voluntaria, decreto 54-77 del Congreso de la República establece: para la inscripción de cualquier resolución notarial en los registros públicos de documentos y actos jurídicos, será suficiente la certificación notarial de la resolución o fotocopia o fotostática auténtica de la misma. Tal certificación o reproducción será enviada en duplicado por el notario con aviso a fin de que el original se devuelva debidamente razonado. Los asuntos de jurisdicción voluntaria, al haber sido concluida su tramitación para que surtan pleno efecto legal, darle certeza, validez y permanencia, deberán ser inscritos en los registros públicos respectivos. Los registros públicos relacionados con la función y del notario en materia de jurisdicción voluntaria son el Registro General de la Propiedad y el Registro Nacional de las Personas. Estos son los principales. Pero podemos tomar en cuenta que dentro de lo que es el Registro General de la Propiedad, que no está escrito eso, también está el registro de vehículos de la Superintendencia de Administración Tributaria. Con respecto a la remisión del expediente al Archivo General de Protocolos. Ok. Esto se encuentra regulado en el artículo séptimo del decreto 5477. Una vez concluido cualquier expediente, el notario deberá enviarlo al Archivo General de Protocolo, institución que dispondrá la forma que se archive. Este precepto obliga al notario a remitir el expediente cuando ya éste haya fenecido, es decir, ya ha finalizado todo el procedimiento. Como último paso para en el procedimiento de jurisdicción voluntaria notarial es que al concluir el trámite es obligación del notario enviar al director del Archivo General de Protocolos el expediente completo del proceso debidamente concluido, a efecto de que se proceda a archivarlo y consecuentemente preservarlo. La ley no indica plazo para remitir el expediente al Archivo General de Protocolos, una vez que se haya concluido el trámite, ni sanción alguna por el incumplimiento a esta obligación, por lo que existe la posibilidad de la conservación de estos expedientes que se lleven a cabo tanto en el Archivo General de Protocolos por virtud de ley como en las sedes notariales por incumplimiento de la misma. Ahora bien, vamos a ver siempre dentro de lo que es la ley reguladora de tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria, ¿cuáles son los procedimientos que están regulados en esta ley? El decreto número 54-75 del Congreso de la República de Guatemala se regula por procedimientos que deben seguirse para cada una de las diligencias señaladas, además de regular cuáles pueden tramitarse ante los oficios del notario. Tenemos, en primer lugar, el hecho de la ausencia. En segundo lugar, la circunstancia de no tener el ausente parientes o mandatario con facultad suficiente, ni tutor para ser, y, ni tutor en caso de ser menor o incapacitado, y el tiempo de ausencia. El notario, en la primera resolución
que dicte, dispondrá la publicación de la solicitud en el diario oficial y otro de los de mayor circulación por 3 veces durante un mes, debiendo contener los edictos, la relación del asunto para el que ha sido pedida la declaración de ausencia, la citación del presunto ausente, la convocatoria a los que se consideren con derecho a representarlo, la fecha y la firma del notario. Pasado el término de las publicaciones o manifestada oposición por algún intestado, el notario remitirá lo actuado al tribunal competente para los efectos nombramientos del defensor judicial y continuación de la tramitación de acuerdo a lo que establece el decreto ley 107, Código Procesal Civil y Mercantil. En igual forma, va a proceder el notario si considere necesario la intervención judicial para que se tome alguna medida precautoria urgente. El notario, bajo su más estricta responsabilidad, puede levantar inmediato inventario de los bienes del ausente y el juez competente podrá resolverá lo relativo al depósito de los mismos. Respecto a la disposición y gravamen de bienes de menores, incapaces y ausentes. La solicitud para disponer y gravar de menores incapaces y ausentes podrá presentarse y tramitarse ante notario, cumpliéndose con lo dispuestos en los artículos tanto 420 como 421 del Código Procesal Civil y Mercantil. Con respecto a esto, el notario, con audiencia de la Procuraduría General de la Nación y notificación al protutor y representante del menor en su caso, mandará recabar la prueba propuesta y practicará de oficio cuantas diligencias sean convenientes. Vamos a revisar si tenemos correitos de consultas. Continuando con lo que es la omisión y rectificación de las partidas. Cuando en el acta respectiva se hubiera incurrido en omisión, error o equivocación que no afecte el fondo del acto inscrito, el interesado podrá ocurrir ante el notario para que, con audiencia del registrador y la Procuraduría General de la Nación, resuelva sobre la procedencia de la rectificación y anotación en la inscripción original. Respecto al patrimonio familiar, antes de entrar a ver el procedimiento para las diligencias del patrimonio familiar, primero tenemos que establecer qué es el patrimonio familiar. Vamos en nuestro libro 1 del Código Civil. Patrimonio familiar, y nos vamos al artículo 352, por favor. El patrimonio familiar es la institución jurídico-social por la cual se destina uno o más bienes a la protección, hogar y sostenimiento de la familia. ¿Sobre qué bienes pueden constituirse? Artículo 353. Las casas de habitación o parcelas cultivables, los establecimientos industriales y comerciales que sean objeto de explotación familiar pueden constituir el patrimonio de familia siempre que su valor no exceda de la cantidad máxima de 100,000 quetzales. ¿Dónde está el máximo de esto? Artículo 355. Valor máximo del patrimonio. No puede establecerse patrimonio familiar que exceda de los 100,000 quetzales en el momento de su constitución. Y cuando el valor de los bienes afecta afectos
haya sido inferior a dicha suma, podrán ampliarse hasta llegar a este valor, sujetándose la ampliación al mismo procedimiento que para la Constitución. Entonces, ¿qué nos está indicando con eso? O sea, hace referencia, en primer lugar, a que no puede pasar de 100,000 quetzales esta declaratoria. Y este tema ya ha sido utilizado incansable cantidad de veces en relación a incrementar, multiplicar por 5 o incluso multiplicar casi por 100, perdón, por, por 10, es decir, que llegue a 1,000,000 o cantidades mucho más grandes. Sin embargo, esta es la cantidad que está fija ahorita y hasta ahorita es por lo que se puede establecer. Con respecto a este tema, la ley reguladora de jurisdicción voluntaria, su artículo 24, indica solicitud, salvo lo que permitan las leyes especiales para la constitución de un patrimonio familiar, la solicitud puede presentarse ante notario, para cuyo efecto se llenarán los requisitos que establece el artículo 444 del Código Procesal Civil y Mercantil. Son aplicables a las disposiciones del Código Civil, exceptuando lo que se refiere a la aprobación. Pues básicamente hace referencia a esta solicitud. Ahora referencia a la publicidad y la oposición. Artículo 25. Si la solicitud se encontrara bien documentada, el notario dispondrá la publicación en el diario oficial de otro y en otro de los de mayor circulación por 3 veces durante el término de 30 días. Si se hubiere presentado alguna oposición, el notario remitirá el expediente al tribunal competente para lo que haya al lugar. Referente a la escrituración, artículo 26. Pasado el término de las publicaciones, sin que se hubiera presentado oposición, el notario oirá al Ministerio Público. Solo que como estamos en civil, estamos hablando de la Procuraduría General de la Nación. Llenados los requisitos anteriores, el notario autorizará la escritura, la cual será firmada por la persona que constituye el patrimonio en su carácter de fundador. La escritura expresará los nombres de los beneficiados, bienes que comprende, valor y tiempo de duración. Con respecto al registro, vamos con el artículo 27. Para la inscripción en los registros respectivos, según la clase de bienes que formen el patrimonio respectivo, según la clase de bienes que formen el patrimonio familiar, bastará la simple, la copia simple legalizada de la escritura con el respectivo duplicado. Vamos a buscar otro de los procedimientos. En relación a esto vamos a poner lo que son los lineamientos. Aquí vemos que así está conectado. Dentro del punto 7,
Requisitos generales sobre la constitución del patrimonio familiar. Tenemos, por un lado, el escrito inicial o acta notarial de requerimiento de constitución de patrimonio familiar y documentos adjuntos, de acuerdo a lo que regula el 444 del Código Procesal Civil y Mercantil. 444. El que desee constituir un patrimonio familiar pedirá por escrito, es importante que tengamos claro que es por escrito, al juez de primera instancia de su domicilio, que le dará autorización correspondiente. ¿Y qué es lo que va a expresar esta solicitud? En primer lugar, nombres, apellidos, edad, estado civil, domicilio y nacionalidad de las personas a cuyo favor desea constituir el patrimonio. Tenemos como segundo, la situación, valor, dimensiones, linderos del o de los inmuebles, descripción del establecimiento industrial o comercial en su caso y de otros bienes que deben constituir el patrimonio familiar, así como las demás circunstancias necesarias para su identificación. Fíjense que hay una de las preguntas que está, no sé si es no recuerdo si es en esta clase o en la anterior, indica, vea, por favor, escriba cuáles son las leyes que regulan en materia de jurisdicción voluntaria en Guatemala. Hemos estado utilizando dos, pero también les he estado colocando estos lineamientos que tienen ustedes en pantalla. También pues, son lineamientos que tienen que ver mucho en relación a lo que es el procedimiento. Y aquí pudimos ver primera resolución en la que se tramite las diligencias, la notificación de la primera resolución, vamos a seguir viendo. Ejemplares o copia certificada de la Dirección General del Diario de Centroamérica y tipografía nacional de las publicaciones de los edictos. Certamen del registro de la propiedad en la que conste en que él o los inmuebles no tienen gravamen de ninguna especie exceptuando la servidumbre. Sexto, declaración jurada que los demás inmuebles no soportan gravámenes. Séptimo, certificación de matrícula fiscal en la que se indique que estando declarado de los inmuebles. Y artículo 8, institución en la cual se confiere audiencia a la Procuraduría General de la Nación. Vamos nuevamente a interpretar esta presentación y nos vamos a la tradicional. Bien, solo algunos datos adicionales en relación a la omisión y rectificación de partidas de nacimiento. Vamos a platicar en este momento un poquito sobre lo que son los edictos, que hemos hecho varias veces mención sobre los edictos. Edicto es el escrito o aviso que se fija y expone en los parajes públicos para noticia de todos. Esta aceptación tiene trascendencia dentro del campo hipotecario, puesto que en ciertos casos se utiliza para notificar determinadas inscripciones o como requisitos de determinados expedientes o procedimientos.
Una de las aplicaciones del edicto está en la inmatriculación de fincas en el registro. Las inmatriculaciones por título público pueden realizarse mediante esa clase de títulos otorgados por personas que acrediten de modo fehaciente haber adquirido el derecho con anterioridad a la fecha de los mismos, que en derecho no tuviera inscrito a favor de otra persona y que se publiquen edictos en el tablón de anuncios del ayuntamiento donde radica la firma, eh, expedidas por el registrador con vista de los documentos presentados. ¿Cuáles son los fines del edicto? ¿Qué es lo que persigue? El fin principal del edicto es la forma de hacer saber a las partes de las diligencias que se están iniciando, para que cualquier persona pueda enterarse de las mismas y si en caso se les perjudica o tiene interés, que puedan oponer justificando sus razones o lo que al haber oposición su tramitación se vuelve contenciosa, por lo que en este caso se remitirá las diligencias al juez competente para que se sigan en forma judicial. Ahora bien, cuando estamos hablando de los edictos, normalmente hace referencia, en primer lugar, a la situación de los edictos de la publicación en el Diario de Centroamérica o Diario Oficial, pero también hace referencia al diario de mayor circulación. En esta clase de diligencias voluntarias extrajudiciales se hace necesario regular la publicación de edictos, en virtud que se trata de asuntos no contenciosos llevados ante los oficios de un notario, que está autorizado para tramitar este tipo de diligencias. Si bien es cierto que este tipo de diligencias son de jurisdicción voluntaria extrajudicial, también es cierto que estas diligencias son de suma importancia, pues los casos que se encomiendan a los notarios para ser tramitados existen bienes muebles e inmuebles de los cuales pueden ser manipulados para adueñarse de los mismos. Asimismo, existen diligencias personales en las cuales se puede causar daños a las personas y se pueden establecer identidades personas con fines ilegales. Además, es necesario transparentar el derecho que les pertenece a terceros para que puedan tener libre interés en las diligencias voluntarias extrajudiciales en virtud de tener causas legítimas de reclamación por negociaciones contractuales o por garantías estipuladas en los contratos de diferente índole. Se puede considerar que el edicto es la única forma de saber qué tipo de diligencia voluntaria se está tramitando. El notario que las autoriza, el lugar donde se tramitan, además de la importancia de las diligencias y las personas necesarias o que han radicado las mismas, por lo que la publicación de los edictos en diarios de mayor circulación constituye un acto indispensable para que sea conocido por cualquier persona. Haciendo un análisis, fíjense pues, de lo que contempla la ley reguladora de asuntos de jurisdicción voluntaria, y se podrá llegar a la conclusión que se encuentra específicamente regulada la publicación de edictos. En las diligencias de ausencia, el artículo 9 regula la publicación correspondiente. En las diligencias de reconocimiento de preñez o parto, lo regula el artículo 14. En las diligencias de cambio de nombre, se encuentra regulado en el artículo 18, párrafo segundo. En las diligencias de patrimonio familiar, se encuentra regulado en el artículo 25. Por tal motivo, se hace necesario que también los edictos queden regulados para hacer las publicaciones, pero que los mismos sean publicados en el diario de mayor circulación en toda la República y no en periódicos que no tienen importancia o no tienen audiencia, con la finalidad de que estos sean leídos por la mayor cantidad de personas. Dentro del tema de los edictos, en el caso de las diligencias voluntarias extrajudiciales, pues vale la pena porque
En este caso se hacen publicaciones incluso de periódicos de mayor circulación para dar cobertura a la mayor cantidad de usuarios y que se sancione al notario que no haya la publicación como lo establece la ley, además de la publicación en el diario oficial que a ciencia cierta no leen cantidades mayores de personas, por lo que es aconsejable que por lo menos los edictos los lean la mayoría de las personas en el diario de mayor circulación en la República. Esto dará transparencia a dichas diligencias y se protegerá en parte los bienes de las personas y se da por mayor seguridad jurídica a ese tipo de diligencias. Me están preguntando acá, cuando estaba haciendo referencia al 444, y sí, efectivamente el 444 es en relación al patrimonio familiar, Ofelia, y estamos del artículo del numeral primero al cuarto. Lo del sexto no tiene este. Bueno, vamos a dejar un par de minutos para ver si tenemos algún tipo de dudas. Muy bien. Vamos a ver entonces. Si hubiera, vamos a lo que es el tema de las preguntas. ¿Ante quién se solicita el cambio de nombre? Fíjense que aquí mencionamos el notario y mencionamos el órgano jurisdiccional, pero les dejo para que investiguen ante quién se presenta. Segunda pregunta, ¿cuántas veces se realizan las publicaciones en el diario oficial y otro de mayor circulación para el cambio de nombre? Tenemos como pregunta número 3. ¿Qué leyes regulan los procedimientos de jurisdicción voluntaria? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las leyes? Hay varias leyes que intervienen en la jurisdicción voluntaria. No solo son dos, no son tres. Siguiente pregunta, ¿ante quién se solicita la constitución del patrimonio familiar? Y por último, ¿cuál es la consecuencia de los errores u omisiones en las partidas registrales? El tema de los edictos, que son extractos que hago yo de los libros de doctrina que tengo, pero sí, dentro de los libros, tengo el de Brañas y el de jurisdicción voluntaria de Gracias González. Me están preguntando qué libros hago referencia. Muy bien, mis estimados. Dejo en este momento abierto para el tema de preguntas. Entonces, el último punto que me queda por tocar es en relación al procedimiento.
Ok. Veamos que siempre dentro de lo que es la página de la Procuraduría General de la Nación, ya vimos inicialmente lo que era la guía de calificación de jurisdicción voluntaria, las directrices. Ahora veamos los formularios para la presentación de expedientes de jurisdicción voluntaria. Vamos a ver de algunos de los temas que hemos visto. Veamos acá el procedimiento en relación a la rectificación o reposición del patrimonio familiar. Veamos pues. Este es el formulario que se debe de presentar. Nos lo da ya la Procuraduría. Y veamos cuáles son los requisitos. Y debemos de determinar en qué folio se interpone el expediente. Tenemos el acta notarial de requerimientos, como inicia la mayoría de los procedimientos de jurisdicción voluntaria. La primera resolución que también realiza el respectivo notario y su respectiva notificación. Luego tenemos de una vez el tema de realizar las publicaciones del edicto. Certificación del registro de la propiedad, certificación de la dirección de catastro y avalúo de bienes inmuebles, haciendo referencia al DICABI, o resolución que apruebe el avalúo. Y por último, la resolución confiriendo audiencia a la Procuraduría General de la Nación, y con el nombre del notario, el número de teléfono y su respectivo correo electrónico. Y así están los respectivos formularios para cada uno de los casos. Compañero Marcos Solórzano está ante quién se debe de tramitar el cambio de nombre. Hay efectivamente, yo dentro de la misma clase les di dos personas, una ante notario y una ante juez. Veamos cuál es la ley, por así decirlo, lo último que fue que se publicó de las leyes que estamos tomando. Eso lo puedo decir Marco, de hecho se lo escribo más tardecito. Lo que necesito es que haga un pequeño análisis de sus leyes, porque ante eso es a lo que se van a topar. Decirlo, está bastante fácil y de hecho es una de las preguntas de las 5 preguntas que les aparece ahí, pero necesito que sepan cuál es y por qué. Muy bien, mis estimados. De esta forma damos por finalizada la clase. A principio de clase hice una pequeña, sí, una invitación para aquellos que estén interesados a un webinar completamente gratuito en relación a unos expositores latinoamericanos. Es un webinar internacional, lógicamente participa Guatemala en relación al derecho laboral. El que esté interesado, pues, y mande su correo para que se le envíe el formulario. No hay ningún tipo de aspecto político menos lucrativo porque no tiene ningún costo y para aquellos que estén interesados. Y si no hay más que hacer constar,
llegando a la hora indicada, pues damos por finalizada la presente clase, deseándole éxitos en su examen. El examen de Derecho Procesal Civil será la próxima semana, así es que por favor no resta más que poner en práctica lo aprendido. A estudiar, mis estimados, y espero estar platicando con ustedes la próxima semana. Que estén muy bien, les deseo muy feliz tarde.